elecciones. Es decir, versus PRI. Es el instrumento más ominoso que hayamos conocido en las últimas décadas. Bueno, voy a esperar 5 minutos por atención, por respeto para todos. Esperamos 2 minutos, 5 minutos. ¿Ah? Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Este lunes 24 de junio, mero día de San Juan. Ahora va a llover. Quisiéramos tocar algunos puntos importantes en esta Junta de Coordinación Política, que por cierto tiene por objeto definir las fechas para la convocatoria del periodo extraordinario de sesiones y las materias que habremos de abarcar, tocar, enumerar en esta convocatoria al periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión. He escuchado lamentablemente muchas barbaridades jurídicas estos días después de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión determinó no aprobar la convocatoria al periodo extraordinario de sesiones para que esta Cámara de Diputados concluyera el trámite o procedimiento de la designación del consejero general del IFE. He escuchado muchas imprecisiones jurídicas, no solo de diputados, sino incluso de magistrados electorales que evidencian simple y sencillamente un desconocimiento o una ignorancia jurídica que no podemos dejar pasar. Por eso vamos a fijar nuestra posición respecto de la designación de un consejero del Instituto Federal Electoral. En términos del artículo 41, inciso D, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la designación, pero esa facultad exclusiva de ello es porque es el órgano máximo constitucional autónomo para la consolidación del Estado a través de la representación popular, elegidas y elegidos sus integrantes de manera libre. La naturaleza de la Cámara es de un órgano de conformación plural, por esencia heterogéneo, de plena deliberación, sin nadie que pueda violar sus opiniones que manifiesten el desempeño del cargo conforme al artículo 61 constitucional. En la heterogeneidad está el fundamento mismo de las posiciones que reúne la designación del consejero, que pasa por una designación plural. La legitimación del mismo proviene de un consenso calificado, de un órgano de naturaleza plural, y es precisamente la absoluta libertad de deliberación la que no permite cumplir o no una posición arbitraria sin sustento, como sería el tribunal. Es decir, el Tribunal Electoral no tiene facultades para designar a ninguno de los consejeros electorales. La sentencia del tribunal, la resolución, no habla de cumplimiento sustituto. No existe ni en la Constitución ni en la ley el cumplimiento sustituto.
Lo que ordena, y es lo que debe discutirse hoy en esta Junta de Coordinación Política, es un periodo extraordinario para culminar el proceso de nombramiento del consejero. Algunos han referido el precedente de Sonora, pero en el caso de Sonora fue una medida extrema, lo que motivó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hiciera la designación. En ese caso se pretendió realizar el periodo extraordinario, pero pese a que se hicieron múltiples intentos, tuvo una actuación en la que no se pudo advertir la intención de cumplir con la ejecutoria. El tribunal no tiene facultades. El único órgano de deliberación heterogéneo y plural que puede designar un consejero es la Cámara de Diputados. Por eso son sueños guajiros de injerencia indebida los que tienen algunos que pugnan por la intervención y la violación permanente de la autonomía de este órgano deliberativo. Eso es lo que les quería comentar, pero hay un asunto muy grave, por eso lo dejé en segundo término, en el último, respecto de una situación que sucede en los estados del país. Los 14 estados del país que viven elección tienen una situación muy grave. De manera irregular se están llevando a cabo las elecciones con órganos electorales locales totalmente dependientes de los gobernadores, con una inequidad impresionante y con un silencio de los firmantes del Pacto por México sospechoso. Es impresionante la manera en cómo los gobernadores de las entidades federativas se han apoderado de los procesos locales electorales y se conducen como amos y señores de horca y cuchillo. Es impresionante la regresión democrática que se está observando en los estados. Persecución política, persecución policíaca, uso de recursos económicos del erario de manera discriminada, cierre de los espacios y acceso a los medios de comunicación local. No hay acceso a los medios de comunicación local, salvo que haya convenios ilegales de compra de publicidad, pero solo con la anuencia del gobernador del estado se pueden lograr esos accesos a medios de comunicación. Recientemente, el fin de semana, al diputado Ricardo Mejía le sucedió un hecho bochornoso en Coahuila con estos sátrapas que gobiernan. Lo mismo pasa en Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Puebla, Hidalgo. Es el mismo comportamiento de estos gobernadores sátrapas que han endeudado a los estados, que malgobiernan los estados y que ahora tratan de imponer a sus incondicionales, a sus bufones de diputados y de presidentes municipales en las entidades federativas. Por eso digo que es muy sospechoso el silencio de los firmantes del Pacto por México. Están ellos pugnando por la restauración de las peores prácticas del caciquismo político. Le voy a pedir a Ricardo que de manera muy amplia él comente qué sucedió en Coahuila el fin de semana, porque él fue víctima de los excesos del gobernador de Coahuila y que no podemos dejar pasar, y que hoy el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano le da todo el respaldo y hace suya la denuncia en contra del gobernador de esa entidad federativa. Lamentablemente están siendo usados como promotores del voto a través de la intimidación y la violencia.
Estos cuerpos policíacos municipales, en contubernio con los candidatos del PRI, están convertidos en verdaderos instrumentos de violencia político-electoral. Hacemos un llamado al secretario de Gobernación, al señor Osorio Chong, para que frene de manera inmediata los excesos de los gobernadores de las entidades federativas. Hacemos un llamado porque se están presentando hechos ilícitos, hechos delictivos que si no se frenan van a provocar mayor confrontación y mayor polarización en la convivencia pacífica de los pueblos. No se puede seguir aceptando tales atropellos en los estados y en los municipios donde hay elección. Por eso espero que se intervenga de inmediato en este asunto de Coahuila, y también al presidente de la mesa directiva estamos haciéndole un llamado para que vele por la seguridad, el fuero de Ricardo Mejía, un miembro de nuestro grupo parlamentario que ha sido amenazado, intimidado, encarado por el jefe de los policías municipales, director de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila, en complicidad y con autorización del gobernador del estado. Si tiene alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Sí, diputado, ese silencio cómplice que dices que tienen los integrantes del Pacto por México, es decir, que el PAN, no, en los estados donde va a haber elecciones el 7 de julio, y también preguntar sobre la reforma petrolera, le va a Jesús Zambrano y el ingeniero Cárdenas, precisamente para dar a conocer los detalles. Nosotros vamos a platicar entre el grupo parlamentario, vamos a tomar una decisión libre los próximos días, pero les adelantamos, estamos en contra de la privatización con el lenguaje al que se le quiera vestir, como es el de modernización, apertura, transformación. Todos estos lenguajes engañosos no son sino una misma gata, pero revolcada. Estamos en contra y vamos también a manifestar nuestra posición en los próximos días. No quiero adelantar, por respeto a los compañeros diputados, que nos vamos a reunir esta semana y vamos a fijar una posición. Pero coincide mucho con la que ha asumido Andrés Manuel López Obrador. No hay necesidad de reformar la Constitución. Lo que tenemos que hacer en primer término es limpiar Pemex de tanta corrupción, de tanta deshonestidad, de tanto saqueo que ha sufrido Pemex a través de personajes que están vinculados con el poder del PRI o del PAN y que siguen medrando con la renta petrolera. El contratismo ha dañado mucho a Pemex, el sindicalismo corrupto ha dañado mucho a Pemex, y lo que necesitamos es una limpia de arriba hacia abajo, como se barren los escalones, para poder generar condiciones de mayor equilibrio en el país. Entonces, los próximos días vamos a conversar y, repito, es muy cercana nuestra posición a la asumida por Morena. No tiene por qué ocultarse, ni tenemos tampoco por qué negarlo. Ahí coincidiremos y nos movilizaremos. No nos quedaremos aquí en la comodidad de las curules o los escaños. Saldremos a la calle, porque si se vende el petróleo, si se dilapida a Pemex, si se entrega a la iniciativa extranjera o nacional, ya no hay nada que hacer en este país. Y nosotros vamos a defenderlo, con la ley en la mano, de manera pacífica,
vamos a manifestarnos sin ninguna posibilidad de que el deterioro político se nos eche encima. Sabemos muy bien lo que estamos haciendo y ahí no habrá ni tregua ni contemporización con ningún sector retrógrada que lo que quiere es el saqueo, la venta y la dilapidación de nuestro recurso más importante del país. Y Ricardo habrá de hacer un comentario sobre los gobernadores. Bueno, realmente nosotros hemos señalado que los gobernadores se burlan del Pacto por México y de los acuerdos, y quien crea en estos acuerdos y en estos adendums o peca de ingenuidad o es cómplice o es parte de un mecanismo de concertación política. Lo vamos a ver después del 7 de julio y veremos si esto del Pacto por México se traslada a un acuerdo de complicidades electorales y al final del día hay un reparto del botín entre los partidos del pacto en demérito de la democracia. Lo cierto, y nosotros lo seguimos sosteniendo, es que creemos en un federalismo democrático en el país. No creemos en caciques, en sátrapas, en delincuentes electorales o jefes de la delincuencia organizada, que es lo que desafortunadamente para el desarrollo democrático del país es en lo que se están convirtiendo la mayoría de los gobernadores. Entonces nosotros como Movimiento Ciudadano vamos a seguir dando la batalla frente a esto. Ya dijimos los casos de Rubén Moreira, pero está el caso también de Miguel Alonso en Zacatecas, están los casos de Tamaulipas, está el caso de Hidalgo, es decir, es casi, están cortados con la misma tijera y el manto que los cubre a todos es el manto de la impunidad desde la cúspide del poder, que es la presidencia de la República. Si hay alguna otra pregunta. En el que las izquierdas, particularmente ustedes, el PRD, Morena, PT, logren unificar fuerzas, salgan a movilizarse juntos a las calles por este asunto que denuncia en el estado de Coahuila. Sí, cómo no. Nosotros no creemos en las rencillas. Nosotros creemos en la unidad de los objetivos cuando se trata de temas tan trascendentes como es el petróleo. Yo estoy seguro que caminaremos juntos. Incluso yo plantearía que formalmente el PRD dejara el pacto en el caso del petróleo, porque si no, no sería congruente una posición de defensa y siguen dentro del pacto, pero es una decisión que ellos deben de tomar. Pero además del PAN no tengo ninguna duda, porque en el PAN están luchando sus principales dirigentes para ver quién es más lambiscón con Peña Nieto. Los dos son tapete. Uno quiere ponerse de tapete amplio y otro de tapete previo, es decir, sin saber cuál es el contenido de la reforma constitucional. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que un sector de la izquierda, del PRD, caminará en la defensa del petróleo. Movimiento Ciudadano, no le quede ninguna duda que caminaremos en defensa del Movimiento Ciudadano, de la defensa del petróleo. Y caminaremos al lado de dirigentes excepcionales como López Obrador. Pero además yo creo que ciudadanos sin partido, muchos ciudadanos intelectuales, académicos, estudiantes, amas de casa, van a defender el petróleo, independientemente de su filiación o militancia política. Es decir, no tienen idea estos neoliberales, no tienen idea los neopriistas que desprecian al priismo histórico, no tienen idea de la reacción que van a desencadenar con la reforma planteada en materia energética.
Lo de Brasil es solo una llamada de atención. En México la defensa del petróleo será todavía más profunda, ideológica y políticamente, mucho más profunda. Entonces, no están calculando con seriedad las reacciones que se van a desatar en el momento mismo en que se presente la reforma energética. ¿Cuándo nos vamos a movilizar? Me preguntaron hace un rato. El mismo día que presenten la iniciativa de manera formal, ese día estaremos en las calles, de manera pacífica, sin lastimar a nadie, defendiendo lo único que le queda al país, su petróleo, del que se obtienen 4 pesos de cada 10 para el presupuesto de egresos de la Federación. De ese tamaño es el reto que tenemos enfrente, y nosotros combatiremos a los neopriistas, que lo único que le interesa es vender y saquear el patrimonio nacional. Y Ricardo va a contestar el otro. Sí, se va a la denuncia penal por estos hechos que denunciamos, pero evidentemente pues sabemos que la Procuraduría de Justicia del Estado está en manos del gobernador, es decir, la Iglesia en manos de Lutero. Entonces vamos también a pedir la intervención de la Procuraduría General de la República para que pueda atraer la investigación, dado que pues estamos involucrados nosotros como parte de la misma al ser testigos de lo que pasó y al haber sufrido también las intimidaciones del director de Seguridad Pública de Torreón. Nosotros pediríamos que interviniera la Procuraduría General de la República, vamos a hacer los trámites y además vamos a pedir aprovechar para ver el tema también con el procurador, porque son ya 2 temas que tienen que ver con Coahuila. Es lo de los compas, que hay una averiguación previa, que es la 129 del 2003 en la FEPADE, y como les comentaba, hemos visto un afán de obstruir de la FEPADE, de parte del fiscal Orellana y del director de averiguaciones previas, Juan Luis Molina. Es decir, que nos han negado el acceso al expediente y a través del personal de la FEPADE hemos sabido que la idea es congelarle la denuncia penal contra Morena. Entonces, por eso vamos a pedir hablar directamente con el procurador para estos 2 casos, para el de la denuncia penal, electoral, y para el tema que comentamos hace unos minutos. ¿Por qué dicen que Óscar Sánchez es un delincuente? ¿Le dijeron de qué lo acusan o por qué lo persiguen? Puras suposiciones, primero no me decían de él, me decían del hermano, José Luis. Y luego me dijeron de Óscar. Y el tono del director siempre fue amenazante. Incluso me decía, te estoy grabando. Yo le dije, bueno, aprovecho aquí que me está grabando para que quede testimonio que si me pasa algo es culpa del gobernador y del alcalde. Y ahí fue cuando el director de Seguridad Pública más o menos bajó su actitud, pero está todo grabado y ahora él está tratando seguramente de destruir la evidencia. ¿Cuál evidencia? Esa grabación. Y por otro lado, en todos los alrededores de la Dirección de Seguridad Pública hay cámaras. Entonces ahí está cuando ingresó esta persona que fue levantada a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Evidentemente creemos que como se las gastan, seguramente la han de haber destruido ya, pero nosotros estamos dispuestos a un careo y a que con un polígrafo se vea quién está mintiendo. Evidentemente este señor es un delincuente, ¿no? Que debata con el Ejecutivo, o tendría que venir aquí, le toma la palabra para... Gracias. Me parece que el señor Peña Nieto debería aceptar el debate con Marcelo Ebrard. Si Peña Nieto debate, informa en el extranjero a periódicos extranjeros, creo que no lo demerita el que debata con un político mexicano, además con un político reconocido de izquierda que gobernó la Ciudad de México y que tiene muy clara su idea acerca de la nación. Yo lo invitaría a que aceptara el debate a Peña Nieto.
Y también yo aceptaría que este debate se hiciera también en la Cámara de Diputados. Es más, no está por demás que también acepte los dos. Que Bernal, que quiere ahí cuidar las espaldas de ellos, pues también que venga Marcelo Ebrard a la Cámara, creo que sería muy importante. Pero él planteó debate con el presidente de la República, debería aceptarlo. Y también debería aceptar venir a la Cámara, seguramente lo va a aceptar. Marcelo Ebrard es un hombre congruente, con capacidad y calidad, autoridad moral. Entonces, creo que está bien que debata aquí y que acepte el presidente de la República el debate que le plantea, el ofrecimiento a debatir sobre el recurso más importante de México, que es el petróleo y su destino. ¿Alguna otra cosa? Muchas gracias. Muchas gracias a todos.